Estos son los Xiaomi Redmi AirDots 3, uno de los auriculares más conocidos en lo que es el mundo de los auriculares TWS y que siempre se suele caracterizar por tener una muy buena relación calidad-precio, cosa bastante habitual en los productos de dicha marca. ¿Será justificable la subida de precio con la calidad de los auriculares? Pues vamos a verlo. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el diseño. En cuanto a lo que es el tamaño de la caja, es una caja, podría decir, prácticamente igual a lo de los Redmi AirDots 2 y que a su vez tiene la misma ventaja que ya comenté. O sea, es una caja que es bastante alta y que tiene, o sea, que ocupa bastante en el espacio y que no es de las cajas que más cómodas he llevado en mi bolsillo. Por ejemplo, aquí estáis viendo una comparativa en tamaño con los AirPods de Apple. Y donde se ve que son bastante más finos, sí que son un poco más anchos, pero a la hora de llevar en el bolsillo no sobresale mucho y por lo tanto no estira tanto lo que es el bolsillo del pantalón, por lo que a mí sinceramente se me hace bastante más cómodo a la hora de llevarlo. Lo que sí que trae novedad son primero los colores, que tenemos esta paleta de colores como veis por aquí, y sobre todo es este color más mate, no es por ejemplo el color brillo que tenemos o glossy que tenemos por ejemplo en los AirPods de Apple, sino que es algo bastante más mate. También en la parte delantera tenemos un LED, el cual pues nos va a decir en qué estado está el auricular, y en la parte trasera tenemos la incorporación del USB tipo C, cosa que se agradece bastante ya en este tipo de auriculares y que va a ser fundamental para cargarlo, ya que este auricular no cuenta con carga inalámbrica, cosa que muchos de vosotros también le das importancia. Aún así, como tampoco es un producto que se esté cargando tanto como por ejemplo un teléfono móvil, pues dentro de lo que cabe tampoco sería uno de los puntos tan negativos a tener en cuenta. Una vez que lo abrimos también nos contamos como que tiene un botón justamente dentro de la caja, el cual nos va a ayudar a la hora de sincronizar los auriculares. Ya sabéis que si estamos cambiando entre dispositivos, por ejemplo entre vuestro ordenador a vuestro smartphone, pues tenéis que desvincular el auricular para volver a vincularlo al otro. Por aquí simplemente con dejarlo pulsado salen las dos lucecitas blancas, empiezan a parpadear y entonces ya podemos volver a darle en nuestro, por ejemplo en nuestro smartphone, para vincularlo y poder utilizarlo. Así de esta manera es bastante más sencillo de desvincular y vincular a otro dispositivo que por ejemplo como teníamos en los anteriores modelos. Y en cuanto al propio auricular, si lo sacamos y lo vemos por aquí, sí que sorprende porque trae varias mejoras. Una de ellas, para mí bastante importante, es el sensor de proximidad que tenemos en la parte interior, ya que simplemente con quitárnoslo de la oreja lo que va a hacer es pausar automáticamente lo que estemos escuchando, y así no tenemos que sacárnoslo, ir al dispositivo y pausarlo, ¿no? Sino que directamente ya se hace todo automáticamente. Es de elogiar y son cosas que sí que diferencian un poco más los auriculares TW un poco más caros de los baratos como teníamos por ejemplo los que suelen estar sobre los 20 euros. Y después en la parte exterior tenemos un panel táctil. Lo que pasa que aquí tengo que aclarar el funcionamiento del panel táctil, ya que no es un panel táctil que lastre la usabilidad. ¿Por qué digo de esto? Porque sí que he visto en otros auriculares, por ejemplo los Hilo que ya probé en su momento, que era un panel táctil. Lo que pasa que lo que eran los gestos, directamente con tocar una vez pausaba esa música. ¿Qué pasaba? Que al extraer tú el auricular de tu oído, muchas veces le dabas sin querer y por lo tanto empezaba a interactuar con el auricular y no querías en verdad hacer eso, ¿no? Y era un poco molesto. También vimos que a su vez por aquel entonces Xiaomi optó por poner un botón que, claro, el botón cuando lo pulsabas te hacía bastante dolor el oído, ya que escuchabas el claca claca, ya que lo tenías dentro del propio oído, ¿no? Entonces tampoco era nada usable, por lo que creo que sí que el mejor modo o la mejor solución es justamente esta: poner un panel táctil, pero no poner los gestos que sea solamente tocar, sino que lo que vamos a tener que hacer es para pausar tocar dos veces, o sea, tocas dos veces y entonces es cuando ya empiezas a interactuar pausando por ejemplo el reproductor, ¿no? Vamos, yo ya os lo digo desde aquí, con estos auriculares no tengo ningún tipo de problema en este aspecto de tener que metérmelo, de apretármelo y que sin querer esté interactuando, no, o sea, cero, y en ese aspecto creo que sí que ha sido una mejora bastante importante. Y bueno, en cuanto a especificaciones, este auricular me ha sorprendido gratamente, sobre todo por la relación calidad-precio y por cosas que no suelen ser tan habituales de ver en este tipo de dispositivos, ya que contamos con unos drivers híbridos. Para aquellos que queráis indagar más para saber cómo funciona este sistema y lo bueno que tiene respecto a otro tipo de sistemas,
Os lo voy a dejar aquí anclado, ya que hice un vídeo en concreto hablando de estos Xiaomi Redmi Air 2 3, por lo que os aconsejo de que le echéis un vistazo para que veáis la gran importancia que tiene respecto a otros auriculares. ¿Y por qué hice un vídeo en concreto con esto? Pues porque no suele ser muy habitual, no suele ser muy habitual que en este rango de precios estemos viendo unos auriculares TWS con driver híbridos. O sea, es que ni incluso auriculares más caros. O sea, estamos viendo que casi todos suelen montar el típico driver dinámico que pues te hace un poco de todo. Lo que pasa que ya vemos donde o peca en los bajos o peca en los agudos y no suele ser del todo un sonido completo, ¿no? Gracias a meter aquí tanto un driver dinámico como una armadura balanceada, lo que conseguimos es tener algo mucho más nítido tanto en agudos como en graves. Y es sobre todo lo que ya os comenté en el unboxing y en primeras impresiones, que fue la nitidez de este auricular. O sea, suena muy pero que muy nítido. ¿Y a qué me refiero con nítido? Pues que sí, puedes tener muchos bajos, pero los bajos pues suenan y muchas veces suelen estar muy emborronados, ¿no? Sino que era así un poco pero no se escucha claramente, ¿no? Tú imagínate que hay una tuba haciendo un picado y en vez de escucharse el pum 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 pum, se escucha el no se escucha tan nítido, ¿no? Pues bueno, al tener ya un driver dinámico más dedicado en cuanto a los bajos y a los medios, conseguimos que pues todo ese sonido esté mucho más nítido y donde todos los bajos, todas esas tesituras donde pues pueda ser a lo mejor cosas más detalladas en este rango de frecuencias, pues se escuche muchísimo mejor. Y a la vez en los agudos también queda muy bien, y a mí por ejemplo me gustan mucho los detalles a la hora de tener unos buenos agudos, y esto también es algo que no se suele cuidar tanto, los agudos, porque seguramente que casi todos de vosotros diréis, bueno, ¿y qué tal los bajos? Pero nadie me pregunta por ¿y qué tal los agudos?, ¿no? Y es verdad, o sea, los agudos no se suelen cuidar, y en este caso, gracias a tener este driver armadura balanceada, pues conseguimos que justamente esos agudos sean realmente nítidos. E incluso pues ya probé también por aquí por el canal auriculares que cuentan hasta 16 drivers dentro de un solo auricular. Y os lo dejo por aquí arriba porque eran brutal. Pasa que claro, esta ya tenía un precio bastante superior y no eran TWS, eran por cable. Pues os decía que el ver esta hibridación de poner varios drivers en TWS no suele ser nada habitual, y cuando hablamos de esto suelen ser pues precios más disparatados. Así que tengo que decir que en cuanto al sonido conseguimos un sonido muy nítido. Pero aún así no es todo lo bueno que se esperaba, ya que a mí hay varios puntos. Por ejemplo, me falta que los medios tengan más presencia. Y me diréis, bueno, los medios, pero es que los medios, en realidad esas frecuencias medias son la mayoría que estáis escuchando, o sea, ya que las voces humanas se representan con las frecuencias medias. Entonces, que no tengan tanta presencia va a ser que cuando estés escuchando una canción, pues estés escuchando más las cosas bajas y saltas que las frecuencias medias, por lo tanto por las voces, ¿no? Esto suele ser también muy habitual, y esto se suelen decir que son auriculares en forma de V. ¿Por qué? Porque si tú pones la V, ¿no?, le das un poco la vuelta, pues que tienes como que tanto los agudos como los graves tienen más presencia, pero los medios son los que quedan un poco con menos presencia. Esto suele ser muy habitual, y es porque los fabricantes lo que buscan es que tú escuches esos detallitos en los agudos y en los graves, y también obviamente por el tema de las frecuencias, ya que el oído humano escucha mucho mejor las frecuencias medias que las agudas y las graves. Pero bueno, esto es un poco más a gustos, a mí me gusta que sea algo más plano, supongo que a la gran mayoría de vosotros os guste más los bajos, por lo que este auricular os va a encajar bastante bien. Y otra cosa que también me lo dejasteis reflejado en los comentarios del unboxing es el volumen máximo. El volumen máximo para mí se me queda un poco justo, o sea, yo muchas veces lo utilizo al volumen máximo, o sea, de forma habitual, o sea, ir por la calle o estar viendo un vídeo en YouTube con el ordenador y escucharlo con el volumen al máximo. O sea, no llega a tener un volumen tan fuerte de que te llegue a molestar, sino que es un volumen que sí que es alto, que no se te va a quedar corto ni muchísimo menos, pero que tampoco vas a tener un exceso de volumen. Y esto, pues, dependiendo cada uno, pues puede ser que a lo mejor sea una pega, ya que obviamente cada uno tenemos una capacidad auditiva y hay gente que a lo mejor necesita un poco más de volumen, así que también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, dejando ya el audio, que como os digo, para mí es una de las principales bazas de este auricular, vamos a lo que es la conectividad, ya que tenemos un Bluetooth 5.2, pero donde quería destacar el tema de los códecs. Para los que no sepáis los códecs os dice también otro vídeo, que también todos los que hayáis visto os ha gustado bastante, ya que está explicado para que cualquier persona
persona pueda entender la importancia de los códecs del Bluetooth y sepáis la importancia que tiene en todo esto. En este caso tenemos un procesador de Qualcomm y que gracias a esto también contamos con los propios códecs de la compañía, como es aptX. aptX adaptativo, o sea, no se limita solamente a una tasa de información constante, sino que va variando según las condiciones. ¿A qué me refiero? Pues que si el dispositivo está más lejos y hay más pérdida, pues te aligera más, te comprime un poco más para que no haya ninguna pérdida ni ninguna latencia. Y la verdad que funciona muy bien en cuanto a videojuegos, por ejemplo, que es donde más lo he probado y más veo si de verdad se nota la latencia. Tengo que decir que es totalmente jugable, o sea, funciona realmente bien. Y también tener en cuenta que el dispositivo donde lo estéis utilizando también tiene que ser compatible con estos códecs, o sea que no sirve que lo utilicéis, por ejemplo, con un MacBook que no es compatible con aptX, por lo tanto no va a estar utilizando aptX. Pero si tenéis un dispositivo con Android, también que sepáis que sí que vais a poder utilizarlo con un aptX, que no tiene ningún problema, siempre y cuando obviamente tengamos un procesador Qualcomm. También cuenta con SBC y AAC, que suele ser el estándar, pero aquí el escalón que sube es con el aptX, que no tenía en las anteriores versiones, por lo que también hay que decir que ha sido una mejora bastante importante. En cuanto a batería, a mí más o menos es algo bastante complejo de llegar a medir, pero me estaba dando sobre unas 30 horas, dependiendo un poco del uso y de la caña que le des. Por lo que sí que tengo que decir que suele estar más en la media, no, o sea, suele un auricular que a mí, por ejemplo, por mi uso me suele durar una semana prácticamente, por eso también he tardado un poco en subir la review, porque he querido darle bastante caña y entonces probar varias cargas y probar varias circunstancias a ver cómo funciona. Y me ha gustado bastante, o sea, creo que es una batería muy a la media, o sea, ni es algo brutal, pero está bastante bien porque dentro de tener una caja dentro cabe comedida y que no llega a ser algo monstruoso, o sea, tenemos una batería bastante correcta. Y después también en compatibilidad, que sepáis que como también otros auriculares podéis utilizarlo tanto con Siri, con Google Assistant, como Xiaomi, que es el asistente propietario de Xiaomi, que bueno, aquí en Europa no se suele utilizar, pero que sepáis que es compatible con prácticamente todos los asistentes, así que lo comento porque también muchas veces vosotros lo utilizáis, el tema de pasar canciones así, o sea, tocáis y entonces lo que decís es, oye, pásame la canción a la siguiente, y se hace así, ¿no? Y bueno, una cosa que sí que os quería hacer referencia en cuanto a todo este tema de los gestos es que ¿se pueden cambiar los gestos? Sí. Pero ¿qué pasa? Que para cambiarlo vas a tener que utilizar la aplicación Mi AI, que es la de Xiaomi, que a día de hoy solo está, bueno, cuando yo la probé, solamente está disponible en chino, por lo que yo entré para configurarlo y me la quité, porque no lo iba a estar utilizando todos los días. Este tipo de aplicaciones no suele estar de forma oficial, no sé si se traducirá aunque sea al inglés, pero lo que sí que hacen que después en cuanto a desarrollo, si yo me entero os lo dejaré también anclado por aquí por los comentarios, lo que sea, o si vosotros también lo sabéis, también comentarlo por aquí por los comentarios. De forma más amateur, lo que hace es que los desarrolladores la cogen la china, la traducen y la ponen para que los usuarios la puedan utilizar. Esto ya pasó, ya se hizo con anteriores versiones, pero ¿qué pasa? Que las anteriores versiones pues no eran compatibles aún con estos Xiaomi AirDots 3, por lo que podrás utilizarlo en inglés, pero no será compatible con los Xiaomi AirDots, entonces tendrás que tirar de la China, como ya he hecho yo aquí, pero seguramente que si está esa ya en inglés, tengo que deciros que seguramente también esté la otra, pero que vais a tener que tener esa aplicación para poder cambiar la configuración en cuanto que digas, oye, o sea, en vez de darle 2 veces para pausar, quiero que al darle 2 veces en el derecho, pues me pase la canción hacia adelante, ¿no? Pues todo eso lo vais a poder configurar desde el propio dispositivo. Estos auriculares suelen rondar entre los 30-35 euros, y aún así, como siempre os digo, podéis ir a nuestra página de Choice4You, donde allí siempre vamos pasando posts para que podáis disfrutar de cupones y que os salga más barato, o sea que podéis pasaros por allí. Y los recomiendo, pues sinceramente sí, me parece un auricular que sí que va muy destinado a el audio, o sea, al audio, a tener un auricular barato, porque joder, 30-35 euros es muy barato, y después tener un sonido brutal, o sea, sonido increíble, que yo sinceramente muy pocos auriculares he probado que tengan este sonido tan nítido. O sea, incluso auriculares de KZ, que también lo estaréis viendo por aquí, que también probé, que por aquel entonces eran unos muy buenos auriculares, estos son mejores. O sea, los he probado, tengo aquí los dos, y son mejores, o sea, suenan muchísimo mejor. O sea, en cuanto a audio han hecho una mejora increíble, incluso me atrevería a decir que a la altura, incluso superando auriculares como los de Apple, ¿eh? O sea, que estamos hablando de precios de 150 euros
En este aspecto, con 35 euros tenemos un sonido muy detallado gracias a ese doble driver que montan estos auriculares, que como os decía no es nada habitual de verlo en este tipo de precios, a la vez que obviamente el tema de los códecs. Así que si en realidad lo que queréis es un auricular que suene muy bien y no gastaros mucho dinero, tengo que decir que para mí, a día de hoy, son los mejores que he llegado a probar, pero con diferencia, ¿eh? O sea, incluso los que tenía aquí en mente que creía que eran muy buenos, al ponérmelos, porque todos me los guardo aquí para poder después ir probándolos, son mejores, o sea, suenan mejor, o sea, son muy buenos en cuanto al audio, suenan muy bien, lo único los medios, pero por lo demás muy bien. Pero aún así sí que os recomiendo que si no estáis suscritos os suscribáis al canal, porque llegan, tengo aquí muchos auriculares más en la recámara que también iré comparando con estos Redmi Air 2 3 a ver si lo llegan a superar. Y tengo que decir que en relación calidad-precio veo muy complicado que llegan a superar a estos Redmi Air 2 3. Así que nada, dar me gusta, suscribiros si no habéis suscrito y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.